Bueno, vamos a Mateo, hermanos. Tenemos el libro de los Hechos los viernes, pero vamos a seguir con esa pausa y vamos a Mateo capítulo 6, versículo 19. ¿Listo? Bueno. Es una pausa que vamos a hacer. Vamos a retomar después ya el libro de los Hechos. Algo muy parecido a lo que nuestra hermana María comentó en la apertura. Casi está tocando los mismos textos, pero no. Pero bueno, vamos a Mateo capítulo 6, versículo 19. Cuando lo tenga me dice un amén. Amén. ¿Lo tiene? Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad a las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Hasta ahí, hermanos. Vamos a orar. Amado Señor, una vez más reconocemos, Señor, que necesitamos de tu gracia, de tu misericordia, Señor, de tu auxilio. Reconociendo, Señor, que me siento insuficiente para poder hablar algo tan eminente que es tu palabra, Señor. Y te pido que me ayudes, te ruego que me ayudes, Señor, a mí y a mis hermanos, a poder recibir, Señor, esta palabra, porque es tu palabra, Señor. Te necesitamos. Ayúdanos, Señor, y te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, hermano. ¿Quién no ha leído estos pasajes, verdad? Una de las estadísticas, amados hermanos, en los Estados Unidos arrojaron que, número uno, los americanos, iba a decir otra palabra, pero se me fue, esa palabra, se pasan un promedio de 6 horas en las tiendas cada fin de semana. Eso es aquí, ¿eh? Bueno, quizá usted dirá, yo no lo hago, ¿verdad? Bueno, dejemos a las hermanas un ratito allá en la mole y vamos a ver si no. Estas mismas estadísticas también nos dejaron saber que las personas que llegan a los 20 años de edad ya han visto cerca de 1 millón de comerciales con el fin de quedar atrapados en el consumismo. Usted lo puede ver en las redes sociales. Comerciales y comerciales y comerciales. En esa misma encuesta
que fue en 1992, se le preguntaron a las personas cuánto dinero necesitarán para cumplir su sueño americano. La respuesta fue que aquellos que ganaban 25,000 al año pensaban que necesitaban 54,000. Aquellos que ganaban 54,000 pensaban que necesitarían 100,000. Y aquellos que ganaban 100,000 pensaban que necesitarían ganar 192,000. ¿Qué es esto? Esto es falta de contentamiento. Amados hermanos, en este tiempo que nos tocó vivir de las redes sociales, la gente consume cantidades de horas en sus aplicaciones donde vemos cantidades de comerciales que tienen el propósito de lo que estamos en las redes sociales, quedemos atrapados en ellas y en el consumismo. Ese es el propósito de las redes sociales. Con esto podemos decir claramente que en esta generación que nos ha tocado vivir, batallamos con algo, hermanos. ¿Qué? Con el materialismo. Con eso batallamos. Con el materialismo. Amados hermanos, ¿qué vemos en estos pasajes? Estos pasajes vemos que nuestro Señor Jesucristo, dentro de este sermón del monte, del capítulo 6, de los versos que leímos, el Señor nos muestra lo que hay en los corazones de los que están escuchando este sermón. Es decir, estos pasajes que vamos a analizar, el Señor nos habla sobre la avaricia. El Señor nos habla sobre el materialismo. El Señor nos habla sobre el consumismo, y al hablarnos de estas cosas, el Señor revela lo que hay en el corazón de lo que están escuchando. No solamente esta audiencia, sino también nosotros los que estamos aquí. Revela lo que hay en el corazón de lo que estamos escuchando. ¿Cuál es el título de los pasajes que leímos arriba, hermanos? Tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad. Es decir, todos estos versos en el contexto tienen que ver el uno con el otro. Uno con el otro. Tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad. Amados hermanos, el Señor al hablar esto, es interesante, fíjese bien, es interesante lo que exponen algunos comentaristas, porque son posturas al último, del por qué el Señor está hablando de esto. Y el Señor está hablando de esto ya que dentro de la audiencia que está escuchando hay un grupo llamado los fariseos. Pregunta: ¿qué creían los fariseos? Mire bien, tengo que enfatizar esto, son posturas nada más. Vamos a decir, es que el pastor lo dijo, no, son posturas nada más. Algunos comentaristas exponen que una de las creencias que tenían los fariseos era que ellos creían que si tenían abundantes cosas materiales, era una señal de que Dios los amaba. Fíjese bien, es decir, esto que creían los fariseos como postura, lo ponen algunos comentaristas, era como un tipo de creencia de la prosperidad moderna, donde para ellos quien tenía escasez era porque estaba en pecado. ¿Has escuchado eso, verdad? ¿Has escuchado eso? Bueno, esa postura la tenían, según estos comentaristas. Es decir, estos que creían los fariseos era como un tipo de creencia de la prosperidad moderna, donde para ellos quien tenía escasez era porque estaba en pecado o estaba bajo una maldición. Algo muy parecido, amados hermanos, a los falsos predicadores modernos de la prosperidad. Esa mala postura o esa postura legalista también la vemos en el libro de Job, cuando sus amigos confrontaron a Job diciéndole que lo que le había acontecido era por algún pecado que había cometido. Es decir, Elifaz, Bildad y Zofar, que son los amigos de Job, ¿qué amigos tenía? A quienes se les llaman consoladores molestos y agresivos, tenían esta creencia legalista. Así de que tengamos cuidado con esa creencia, hermano, que es legalista. No siempre es así. ¿Estamos de acuerdo?
Esa creencia legalista, ellos creían donde si alguien se enfermaba, donde si a alguien le ocurrían acontecimientos desagradables, donde si alguien tenía escasez, porque Job, hermano, perdió todo, era porque estaba bajo algún tipo de maldición o había pecado. Así que, según estos comentaristas, tienen la postura de que los fariseos, dentro de sus muchos dogmas, tenían esta creencia, donde para los fariseos la abundancia material era sinónimo de que Dios los amaba. Repito, era una enseñanza tipo prosperidad moderna. En Lucas capítulo 16, verso 14, nos expone que los fariseos eran amantes del dinero. Eran dados a la avaricia, ya que para ellos alguien que supuestamente sirve a Dios no podía tener escasez. Sin embargo, amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo en este sermón del monte les deja saber el problema de pecado que había en sus corazones cuando les habla sobre Dios y las riquezas. Nuestro Señor Jesucristo en este sermón del monte les deja saber el problema de pecado que tenían con el materialismo, no solamente ellos, amados hermanos, sino que también nosotros. O también puede ser que nosotros, los que estamos aquí escuchando, que podamos tener problemas con el materialismo o con los afanes. Pregunta, ¿de qué les va a hablar el Señor, hermanos? Del afán a las cosas terrenales. De la ambición a las cosas materiales. Va a hablar de la avaricia. Va a hablar del peligro de poner por encima lo material sobre lo espiritual. Va a hablar del peligro del materialismo. ¿Cómo podemos dividir estos versos donde el Señor les habla sobre la avaricia o el materialismo? Número 1, del verso 19 al verso 21, habla sobre dos tesoros. Uno en el cielo y otro, ¿en dónde, hermanos? En la tierra. 2, del verso 22 al verso 23, habla sobre dos condiciones del cuerpo. Uno es luz y otro es tinieblas. 3, en el verso 24 habla sobre dos señores, Dios y las riquezas. Y 4, del verso 25 al verso 34 habla del afán y de la ansiedad. Repito, el Señor habla sobre dos tesoros, uno en la tierra y uno en el cielo. El Señor habla sobre las dos condiciones del cuerpo, uno es luz, otro es tinieblas. El Señor habla sobre dos señores, Dios y la riqueza. Y el Señor habla sobre el afán y la ansiedad que da el no tener. Yo no sé si a alguien le da ansiedad. No sé si a alguien le da ansiedad el no tener. Bueno, en los contextos es lo que está hablando el Señor, hermano. Número 1, verso 19, del verso 21. ¿Estamos ahí? Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ¿qué dice, hermanos? Allí estará también vuestro corazón. La versión lenguaje actual dice, no traten de amontonar riquezas aquí en la tierra, esas cosas se echan a perder o son destruidas por la polilla. Además, los ladrones pueden entrar y robarlas. Es mejor que amontonen riquezas en el cielo. Allí nada se echa a perder, ni la polilla lo destruye. Tampoco los ladrones pueden entrar y robar. Recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. Pregunta, amados hermanos, ¿qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo? En base a la condición de los que están escuchando, incluyéndonos nosotros,
Nuestro Señor Jesucristo está diciendo que hay dos tipos de tesoros y que en el corazón, mire bien hermano, y que en el corazón uno predomina más que otro. Así es, hermano. Uno predomina más que otro. Porque yo le hago una pregunta, ¿qué pasaría si usted pasa por escasez? Aunque diga nulo, nulo, cancelo. ¿Qué pasa si usted pasaría por escasez? Repito, nuestro Señor Jesucristo en estos versos está diciendo que hay dos tipos de tesoros y que en el corazón uno predomina más que otro. Pregunta, ¿cuál es el primer tipo de tesoro que nombra nuestro Señor Jesucristo? El terrenal. El materialismo, el que se va rápido, el que no es eterno, el que es pasajero, el que es efímero. Por tanto, el Señor nos dice, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde los ladrones minan y hurtan. Mire bien, hermanito. En el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo está dando este sermón, la gente tenía ese tipo de problemas en sus posesiones donde el exceso de polilla, y no quiero preguntar quién tiene polilla en casa. Sacúdete la polilla, dicen por ahí, ¿verdad? Donde el exceso de polilla destruía las cosas. Es decir, la forma en que se construían las casas, los graneros, la ropa, los muebles, en todo. En ese tiempo tenía problemas de polilla. Con esto, ¿qué les está diciendo el Señor? Les está diciendo que no vale la pena desvivirse por algo que se va a destruir. Hermano, no vale la pena desvivirse. No está diciendo que no lo tenga, no. Está diciendo que no vale la pena desvivirse por algo que se va a destruir. Ejemplo, usted compra un carro, hermano, 2025, 2024, donde se endeudó por ¿cuánto tiempo? 6 años. Donde trabajó e hizo doble turno. Y trabajó horas extras, y trabajó los sábados, y dejó la hora, y dejó muchas cosas por pagar su carro. Más sin embargo, al cabo de 5 o 6 años, cuando ya le falta poco para pagarlo, y no estoy diciendo que no compre carro del año, si usted puede comprar carro del año, gloria a Dios, porque decir, bueno, es que el pastor trae una carcacha. No. La realidad es que al cabo de 5 años, cuando ya le falta poco para pagarlo, ya tiene los asientos desgastados. En el piso quizá hay manchas de soda o de chiros. Ya tiene uno que otro rayón. Ya tiene uno que otro golpecito donde uno puede decir, acabo de pagar esto y me desviví tanto cuando ya esto está en estas condiciones. Hermano, vale la pena. Vale la pena dejarlo por lo espiritual. No está diciendo que no tengas posesiones. Lo que está diciendo es que no vale la pena desvivirse por algo que se va a destruir. ¿Qué es esto, amado hermano? Esto es que todo lo que está en esta tierra tiene fecha de caducidad. Ese carro que tanto cuida, esa camioneta que tanto cuida, que no quiere ni que la toquen, le voy a dar una noticia, quiero que sepa que un día va a estar allá en la 12 yonqueada. Tiene fecha de caducidad, hermano. ¿Qué es esto? Esto es que todo en esta tierra es perecedero. Todo esto, lo que hay en esta tierra, tiene fecha de caducidad. Todo esto que está en esta tierra se desgasta, por lo tanto el Señor no está diciendo que no tengamos posesiones, no está diciendo eso. Lo que está diciendo el Señor es que no vale la pena desvivirse por el materialismo, haciendo a un lado lo más importante, que es lo espiritual. Eso es lo más importante, hermanos.
lo espiritual. Ahora, mire bien. Si a tus posesiones no le hace nada a la polilla, porque puede decir, no, es que a la polilla a mí no me hace nada, me hacen los mandados la polilla. El Señor pone otro ejemplo de cómo las cosas son pasajeras. ¿Qué otro ejemplo pone el Señor? El ejemplo es donde los ladrones minan y hurtan. Es decir, o se te daña con el uso del tiempo o te lo roban. Pastor, no diga eso. Bueno, el indicativo es que es temporal. Es temporal. Amados hermanos, ¿qué es esto? Esto es que vivimos en un mundo pasajero, efímero, en un mundo caído. Por lo tanto, todo lo que tenemos aquí se va a dañar, o en algunos casos, hermanos, lo podemos perder o no lo pueden robar. Hermanos, pregunta, ¿dónde está el peligro? Mire bien, el peligro está cuando yo hago de estas cosas que le nombré mi tesoro. Ese es el peligro. El Señor no está diciendo que no tengas un carro del año, no. El Señor no está diciendo que no tengas posesiones, no. El peligro está, y el Señor nos deja saber que eso se va a gastar. Y el Señor nos deja saber que no podemos desvivirnos por eso. ¿Por qué? Porque el peligro es cuando yo hago de estas cosas ¿qué, hermanos? Mi tesoro. Cuando yo hago de mi camioneta mi tesoro. Cuando yo hago de mi carro mi tesoro. Cuando yo hago de mi casa mi tesoro. Cuando yo hago de mi belleza mi tesoro. Lo digo por las hermanas, porque los hombres no, ¿verdad? Es decir, el peligro es cuando yo hago de mi belleza, mi casa, mis posesiones, mi trabajo, mi tesoro y me desvivo por lo material y hacer a un lado lo espiritual. Hermano, eso va a traer duras consecuencias. Si usted se desvive por su belleza, dése una manita de gato, está bien. No somos tan legalistas. Tenga cuidado en su forma de vestir. Use faldas sueltas, tenga cuidado en su forma de vestir. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Pero no se desviva por eso, porque se va a acabar. Amén. Entonces, ¿dónde está el peligro? El peligro está cuando yo hago de estas cosas mi tesoro. Repito, hermano, ¿es malo tener posesiones? No, no es malo. Lo que es malo es cuando estas cosas están dominando mi corazón. Eso es lo malo. Cuando estas cosas están dominando mi corazón. El apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 6 del verso 7 al 10 dice, porque nada, ¿se acuerda del texto? Porque nada hemos traído a este mundo, y dice Pablo, y sin duda nada podemos sacar. Nada, hermano. Así de que la importancia de poner como prioridad lo espiritual, hermano. Bueno, parecido a lo que abrió la apertura a nuestra hermana, ¿verdad? Hermanos, una pregunta. ¿Quién ha visto que en la tumba de alguien cuando muere le echan todas sus posesiones? Hace tiempo me dijo, Omarcito, ¿me das permiso de decirlo? ¿Me das permiso? Hace tiempo me dijo Omarcito, le pedí permiso, Me dijo, pastor, cuando yo me muera, quiero que me entierren con mi motocicleta, me dijo. Hermano, ¿quién ha visto que en la tumba de alguien, cuando muere, le echan todas sus posesiones? Nadie. Conste que le pedí permiso, Hermano, ¿cuál es el peligro de hacernos tesoros en la tierra o de desvivirnos por el materialismo? El peligro es que si no ponemos prioridades, las cosas terrenales comprometerán nuestra lealtad a Dios
cuando lo terrenal es pasajero, se perderá y se acabará. Hay gente que le es más fiel a su trabajo, que le es más fiel a sus posesiones, que le es más fiel a sus intereses, y hacen a un lado lo espiritual. Pobre de ti. Arrepiéntete, porque no nos va a ir bien. Repito, el peligro es que si no ponemos prioridades, las cosas terrenales van a comprometer nuestra lealtad a Dios, cuando todo lo que tenemos, y aún nosotros mismos, amados hermanos, es terrenal. Este cuerpo es terrenal. Ahora, a diferencia de estos tesoros terrenales que son pasajeros, ¿qué dice el Señor en el verso 20? ¿Qué dice, hermanos? Sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Amados hermanos, ¿qué significa hacer tesoros en el cielo? Significa que mis afectos, mi confianza, mi esperanza, mi deleite, mi tiempo, mi dedicación están enfocados en las cosas del Señor. Es decir, no voy a descuidar las cosas del Señor por lo material. Con eso vemos que las cosas terrenales que Dios me confía en esta tierra pasajera, las uso para la gloria de Dios. Por lo tanto, hermanos, no nos aferremos a lo terrenal, porque las cosas que nos da el Señor, hermanos, son pasajeras, y esas las tenemos que usar para su gloria. Yo le hago una pregunta de una manera hipotética, porque solamente Dios sabe, hermanos, pero es una pregunta hipotética. Si tú y yo viviéramos, ¿qué? 20 años más, 30 años más, y en esos 20 años más alguien sigue con ese afán, hermano, de poner primero lo material y después las cosas del Señor, ¿qué comparación eso va a tener una eternidad sin Cristo? Ninguna comparación. Ninguna comparación. ¿Qué dice el Señor en el verso 20? Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Verso 21. Mire cómo concluye el Señor. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Y qué es que nos tenemos que examinar, hermanos? Amén. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que los tesoros de esta tierra nos exponen a nosotros a ser desleales, hermanos. Si nos descuidamos, compromete nuestra lealtad con Dios. Los tesoros de esta tierra traen ansiedad. Por tanto, amados hermanos, es un llamado a examinarnos dónde está nuestro corazón. Porque cuando no tenemos, caemos en ansiedad. Y a veces tenemos más. Amén, hermanos. Ahora, en el verso 22, siguiendo el contexto de lo que el Señor habló, nos deja saber sobre dos condiciones del cuerpo, donde uno es luz y el otro es tinieblas. Es decir, en estas dos condiciones del cuerpo, el Señor hablará sobre el mismo tema. Verso 22, ¿lo tiene? Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas, así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Bíblicos. Más sin embargo, amados hermanos, ¿cuál es el contexto? El contexto es, si pones la mirada, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta? Si pones la mirada, el contexto es, si tu objetivo es solo lo material. El contexto es, si te interesa más lo material y hacer un lado de lo espiritual, el Señor dice que tal persona está
en tinieblas. Está en tinieblas. Usando el contexto. Repito, yo sé que estos pasajes los podemos hacer una enseñanza sistemática y sin abusar de ellos. Podemos enseñar de una manera sana. Pero sin embargo, sobre el contexto, lo que está diciendo es que si pones la mirada, es que si tu objetivo es solo lo material, es que si te interesa más lo material y hacer un lado lo espiritual, el Señor dice que tal persona no puede estar en luz, sino que está en tinieblas. La versión Palabra de Dios para Todos dice: la lámpara del cuerpo son los ojos. Si miras a otros con ganas de ayudarles, ¿se da cuenta? Porque está hablando sobre el contexto. Si miras a otros con ganas de ayudarles, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si con tus ojos los miras con envidia, entonces todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Si la única luz que tienes es la oscuridad, y luego hay una expresión ahí diciendo: qué horrible oscuridad tendrás. ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Está diciendo que si pones solo la mirada en el materialismo y te olvidas de ser generoso, hermano, porque las cosas que nos da el Señor son para que su nombre sea glorificado. No podemos ser como el hermano Asadón, solo para acá y solo para acá. Hermano, hay que dar. Hay que bendecir a otros hermanos que necesitan. El libro de los Corintios, cuando el apóstol Pablo habla de la ofrenda, él dice: somos bendecidos para bendecir a otros. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el Señor? Está diciendo que si pones solo la mirada en el materialismo, olvidándote de ser generoso y no compartir lo que Dios nos da para que su nombre sea glorificado, esa versión dice: qué horrible oscuridad tendrás. Es lo que dice esa versión. Pregunta, recuerde, ¿quién está escuchando este sermón? No solamente nosotros. ¿Quién? No solamente los discípulos. ¿Quién? No solamente la audiencia que lo seguía. ¿Quién? Los fariseos. Hermano, ¿eran generosos? ¿Tenían riquezas? ¿Qué tenían los fariseos? Avaricia. Un tipo de enseñanza como los falsos predicadores de la prosperidad en el tiempo de hoy. Donde no eran capaces de ser generosos con nadie. Fíjese que fuerte, ¿eh? Usted sabe que los falsos predicadores de la prosperidad sí son. Bendice al ungido y te va a ir bien. Y el rico es él. Y dentro de la congregación hay gente necesitada. ¿Quién está escuchando este sermón? Los fariseos. Imagínense qué sermón. Amén. El Señor Jesús en estos versos, hermano, cuando habla de la lámpara del cuerpo, sigue enfatizando el mismo principio con una metáfora acerca de poner las cosas de Dios como prioridad, ya que en base a los contextos el Señor dice: ¿dónde está tu mirada? ¿Dónde está tu enfoque a la hora de tomar decisiones en las cosas del Señor? ¿Tu mirada está en Dios o nada más en las cosas pasajeras? Es decir, si tu mirada está en las cosas de Dios, usando esa metáfora, claramente estamos viendo que es una metáfora, entonces tu ojo es sano. Pero si tu mirada está en las cosas materiales, usando la misma metáfora, entonces estás en tinieblas. ¿Dónde está nuestra mirada? Es que vine al culto porque no tenía nada que hacer, pero si tuviera algo que hacer no vengo. ¿Dónde está tu mirada? ¿Dónde, hermano?
Amén. Verso 24. Es decir, una vez que el Señor habló sobre los tesoros terrenales y tesoros en el cielo, habló sobre las dos condiciones del cuerpo, uno es luz y el otro tinieblas. Ahora el Señor nos deja saber que no se puede servir a dos señores, porque o amará a uno y aborrecerá al otro. ¿De qué va a hablar desde el verso 24? Como dice arriba como título en su Biblia, hermanos, Dios y las riquezas. Verso 24. Mira la primera palabra que dice. ¿Qué dice? La primerita, ¿qué dice? Ninguno. Es decir, no hay nada de posibilidad de hacerlo. Ninguno. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mucha gente, yo había escuchado cristianos, ¿verdad?, que decían, si yo tuviera $1,000,000, compraría esto para la iglesia. No, si tú tuvieras $1,000,000, quizás te olvidarías. Por eso no los tienes. ¿Has escuchado eso? Hermano, ¿qué está diciendo el Señor en este verso 24? No está diciendo que no tengamos posesiones, no está diciendo eso. No está diciendo que no puedes tener una casa, no está diciendo eso. Está diciendo, cuidado que el materialismo no te esclavice. Eso es lo que está diciendo el Señor. Cuidado que tu trabajo ¿no qué? Paren las orejas, los oídos, no te esclavice. Hay que tener cuidado, hermanos. Porque o eres esclavo del Señor, porque esa palabra servir es doulos en griego, que significa esclavo. Porque o eres esclavo del Señor, o eres esclavo de querer más y más y más. ¿De quién eres esclavo? Vamos, hermanos, en estos pasajes claramente el Señor nos dice, o las cosas de la tierra son tu amo, o el Señor es tu amo, no hay más. Imagínate, amado hermano, que en tu trabajo tengas dos jefes y los dos jefes al mismo tiempo te digan cosas contrarias. ¿Qué haría uno? La versión lenguaje actual dice, ningún esclavo puede trabajar al mismo tiempo para dos amos. Porque siempre obedecerá o amará a uno más que al otro. Del mismo modo, tampoco ustedes pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Hermanos, ¿qué nos enseña esto? Esto nos enseña que el problema del materialismo nos afecta a todos. Por lo tanto, cuidado que no se esclavice. Cuidado que no nos esclavice. Amén, hermanos. Pastor, entonces, ¿qué hago con mis posesiones? Bueno, número uno, lo que tienes es por la gracia de Dios. 2, lo que Dios nos da por gracia, hemos de usarlo para su gloria. 3, no somos salvos por lo que hagamos. No somos salvos por eso. Mas, sin embargo, las cosas que hagamos en esta tierra y las usemos para su gloria, no es en vano, ya que la Biblia dice que tendrá su recompensa. Yo quiero enfatizar esto, hermano, para que no haya confusiones. No somos salvos por lo que hagamos, pero Dios nos da. ¿Cierto o no? ¿Para qué? Para que nosotros la podamos usar para su gloria, y eso por gracia tendrá recompensa. Mateo 10:42 dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría
solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hermanos, no tenemos que desvivirnos por lo material y hacer un lado lo espiritual. Pero lo que tenemos o lo que Dios nos da, usémoslo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque esto que Dios nos da es pasajero nada más. Estos pasajes, amados hermanos, que acabamos de leer, nos habla del cuidado de la avaricia, del peligro del materialismo, de la falta de generosidad en usar las cosas que Dios nos da para su gloria. En este verso 24, amados hermanos, donde el Señor habla de Dios y las riquezas, nos dice claramente que es inútil, fíjese bien, es inútil mantener al mismo tiempo dos lealtades. Usted quiere mantener al mismo tiempo dos lealtades, no va a poder. O sirves al Señor o sirves al mundo. No se va a poder. No se puede. Es inútil intentarlo. Por eso dice, ninguno puede servir a dos señores. La palabra servir, repito, en griego es doulos, que es esclavo. Es decir, o soy esclavo del materialismo o soy esclavo de Cristo. Pastor, entonces ya no tengo que trabajar. No, no está diciendo eso el Señor. Lo que está diciendo es que tenemos que tener cuidado de no esclavizarnos y hacer a un lado lo más importante, que es lo espiritual. Amén, hermanos. Ahora mire bien. En base a lo que el Señor nos ha dejado saber ahora desde el verso 25 al verso 33, nos habla lo que causa en ocasiones el materialismo. ¿Qué causa? ¿Cómo dice el título de arriba en su Biblia? Afanes y ansiedades. Eso es lo que causa. Quiero más. Afanes y ansiedades. Es lo que causa. Dice el verso 25. Por tanto os digo. Ese por tanto es una transición de lo que ha venido diciendo. Ese por tanto os digo, es decir, en base a lo que les he dicho. En base a que no hagas tesoros en la tierra sino en el cielo. En base a dónde está tu mirada, en las cosas materiales o en las cosas espirituales. En base a que no puedes ser esclavo de Dios y al mismo tiempo de las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro vestido, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Hermanos, la ansiedad y el afán es una característica propia del incrédulo. Del incrédulo. Y tal persona que pone su esperanza en cosas terrenales como su trabajo, como su cuenta de banco, como su casa, está actuando como un incrédulo. ¿Dónde está nuestra mirada, hermanos? Amén. ¿Dónde está nuestro corazón? Repito lo que dije al principio. Vivimos en un mundo, o esta generación que nos ha tocado vivir, hay mucho materialismo, así que hay que tener cuidado de no caer en ser esclavos del materialismo o del consumismo.